Ya, ¿cómo están? Buenos días, estudiantes. ¿Cuántos estamos? A ver, doña Sonia y Wilson. ¿Qué ha pasado con los demás jóvenes? A ver, Cayahuanca, a ver, ¿están pasando regularmente sus clases? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Ya, buenos días, Wilson. ¿Qué ha pasado con sus compañeros? ¿Están pasando normal? ¿No están pasando? Si nadie está pasando las clases, tampoco yo esta mañana porque estaba libre también me conecté. Ya, La claro. mayoría está trabajando. Tendrían que conversar bien con el director académico para cambiar su horario, jóvenes, ¿no? Bueno, eso ya lo dejo para ustedes, para que puedan hacer seguimiento a esta materia, ¿no? De todas formas, nosotros vamos a avanzar hoy día, vamos a tratar de absorber algunas dudas. En realidad ya hemos avanzado mucho el anterior semestre, incluso hemos hecho una visita de inspección a una obra, ¿recuerdan? Era al aeropuerto donde hemos sacado muchas conclusiones de ese viaje. Nos hemos hecho explicar con los ingenieros encargados, hemos visitado las maquinarias, nos han explicado los rendimientos, qué tipo de trabajo están haciendo. Entonces, realizar otro trabajo así, pienso que no vamos a poder realizarlo, ya que lo hemos visto, ¿no? De todas formas, en la siguiente clase vamos a hacer un debate sobre lo que se había visto ese día. Vamos a hablar sobre las maquinarias, sobre el rendimiento que nos habían explicado. Ya, jóvenes, ¿o hay alguna duda más, doña Sonia, tal vez? Ingeniero, sí. De los horarios, nos han dado unos horarios, nos han proporcionado. Entonces, esta materia estaríamos pasando después de media mañana. Y por eso yo creo que no se ha conectado la mayoría. Pero también habíamos quedado en reunión que queríamos hacer. Mm, hola, hola. Trabajamos. Esta parte no está. Ya. Eso. Otro inicio de la visita que hemos hecho, sí estaba súper bien. Ya, a ver, Sí. Además. si quieren podríamos, digamos, pasar a las 10 también, ¿no? Eso a sugerencia de todos los compañeros, de repente no se han informado bien. Miren, estamos ahorita en este momento dos estudiantes, ¿no? Para evitarnos problemas, porque la verdad yo tampoco he recibido un comunicado oficial para poder mover la clase. Pero bueno, jóvenes, a ver, yo estoy toda la mañana aquí en el instituto, entonces yo no me va a hacer ningún problema para volverme a conectar a las 10 de la mañana, ¿ya? Ustedes van a poder, ¿verdad, Wilson y doña Sonia? Ingeniero, no voy a poder más tarde. Ya voy a salir de un rato. Ya, usted, doña Sonia. Y yo compro megas para conectarme, pues, no sé, es otro presupuesto volverme a conectar a las con 10 y tanto. Ya. No tienen O sea, no tengo extra. otra materia, no tienen más allá después de las Con 10. usted no hay hoy día. Solamente conmigo. Ya. Sí. Ya, miren, son muy pocos los estudiantes, ¿ya? Ahorita, en este momento. Y como indican ustedes, tal vez de repente el horario se va a respetar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, doña Sonia y Wilson, esta clase y la siguiente los voy a grabar. En este momento estoy en ese proceso de grabación. Vamos a hacer un intervalo, miren, ya no falta mucho, es una hora. Yo pediría de que ustedes, bueno, ya más allá visiten la plataforma, si descarguense el video o puedan verlo en el YouTube de la clase que voy a subir, ¿ya? A las 10 de la mañana, estén o no estén estudiantes, yo voy a impartir lo que están viendo en este momento, rendimiento de maquinarias, ¿ya? Vamos a ver desde otro enfoque lo que habíamos llevado el anterior semestre, reforzando ya algunos aspectos, ¿ya? De todas formas, lo que vamos a reforzar este semestre es el tema de rendimientos.
todo punto de vista. Habíamos visto nosotros nuestros propios criterios del anterior semestre, ahora vamos a tener otro criterio acerca de otros autores, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a realizar todo ese refuerzo. Entonces, bueno, mil disculpas por el tema de sus compañeros y como les digo, yo no he recibido un comunicado oficial, pero yo no me hago ningún problema para volverme a conectar, ¿no? Todos estamos tropezando en ese sentido de las megas, pero bueno, jóvenes, a ver, ustedes ya están, ya les he comunicado, una vez concluida la clase de este periodo y del siguiente que voy a avanzar, voy a grabarlo y ustedes se van a ir descargando el video o tal vez de repente visitando la página de la plataforma donde va a estar cargado, ¿no? Entonces, jóvenes, como les digo, no he coordinado bien con sus compañeros, tal vez ha sido un error, pero a ver, estaríamos conectándonos a las 10 de la mañana. Ahora bien, no se conectan a las 10 de la mañana, vamos a tener que hablar con el director académico para que ustedes fijen un verdadero horario, ¿no? De todas formas, yo voy a grabar la clase, estén los estudiantes que estén, y ustedes van a poderlo ver en la plataforma. ¿Listo, jóvenes? Está bien, ingeniero. Ya, listo, doña Sonia y Wilson. Si pueden, sería bien que se conecten. Y si no, bueno, se comprende también la situación y estaríamos viéndonos la siguiente clase ya esta vez planificando de mejor manera. De todas formas, yo estoy todos los jueves, toda la mañana conectado para poder hablar, poder preguntarme, para poder hacer preguntas incluso más en detalle o hacerme una llamada para que nosotros podamos resolver sus dudas que tienen. Bueno, ya jóvenes, Está entonces bien. estaríamos hablando luego, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hola, hola, ¿están ahí o no están ahí, jóvenes? Sí, Inge, aquí estamos presentes. Jóvenes, Gonzalo, ¿está ahí? Ya, jóvenes, a ver, vamos a pasar, ¿qué ha pasado? Están coordinando con sus compañeros, algunos ingresan a las 8, otros están ingresando a las 10 de la mañana. ¿Cómo estamos haciendo, jóvenes? A ver, ese aspecto, ahorita comuníquenmelo para poder más allá, digamos, tomar no sé, algo con las autoridades. A ver, Javier, usted es el único que se está conectando. A ver, ¿qué inquietud, cómo están organizando, Javier? Por favor, respondan sobre ese aspecto. ¿Cómo están coordinando? Jóvenes, Gonzalo, a ver, ¿vamos a pasar o no vamos a pasar? La verdad, a ver, digan, estas clases, como les dije la anterior vez, ya están siendo grabadas. Lo que yo quiero es de que participemos, a ver, para poder definir un horario, o de repente van a poder en otro horario, jóvenes, a ver, eso quiero consultarles. A ver, Gonzalo o Sí, Javier, cualquiera de ustedes. sí. Sí, pasa. Sí, está bien también el horario. O si no, se puede cambiar también el horario a las 7 de la mañana. Ya. Quiere a las 7 de la mañana, podría ser, ¿no? Sí, más temprano, mejor se dice. Tendríamos Ya. que hablar entre todos, sí, que ¿Han tenido alguna reunión con sus compañeros, algo? no, no. Ya. Ya, de todas formas, jóvenes, yo todos los jueves voy a estar a partir de las 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Lo que estoy pensando es, bueno, a ver, voy a transmitir lo que había dicho ese rato a sus dos compañeros.
Bueno, está irregular por varias razones. Esas son unas clases de nivelación que no lo están tomando muy en serio algunos, pero de todas formas lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con lo que se nos ha indicado, ¿no? Entonces, quiero recordarles que ya hemos llevado bastante sobre esta materia, como es maquinarias, y en específico el tema de rendimientos, ¿no? Habíamos hablado de un enfoque tal vez diferente, incluso un enfoque más, mm, un enfoque, como les dijera, individual, ¿no es cierto? Con la propia experiencia y enfoques relacionados ya con la tabla, con una tabla de valores que está en función a varios factores que influyen tanto la manipulación, el mantenimiento de la máquina, el estado de la máquina, el tipo de trabajo que hace, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es, bueno, después de eso, al finalizar nuestros temas, habíamos hecho una inspección técnica, si más nos recuerdan, ¿no es cierto? Habíamos ido a la construcción del aeropuerto, donde ahí podíamos contemplar varias maquinarias, no sé si se recuerdan, ¿verdad? Entre todas ellas hemos visto excavadoras, hemos visto retroexcavadoras, compactadoras, hemos visto motoniveladoras, volquetas y hemos visto también una chancadora, ¿no? Y una planta de procesamiento de hormigón, ¿verdad? Entonces, en ese momento los ingenieros encargados nos habían orientado acerca de todas estas máquinas en su rendimiento, en su fabricación del hormigón, en su chancado, del agregado y bueno, y partes técnicas también de este aeropuerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, jóvenes, yo no puedo solicitar otra inspección técnica en el aeropuerto, sería, digamos, algo contradictorio o algo ilógico volver a ir después de que ya hemos visitado, ¿no? A menos de que podríamos, digamos, utilizar otro nombre de otro curso, pero bueno, ir dos veces a hacer la misma explicación, pienso de que no va a ser viable, ¿no? Entonces, yo me considero de que en el tema práctico nosotros hemos hecho bien al ir a visitar, ya que esta materia, sin más, es un poco teórica, nosotros lo hemos llevado a la práctica en un nivel, de repente, básico, pero siempre teniendo en cuenta que les hemos ido a mostrar cómo trabaja estas maquinarias, ¿no? Entonces, yo la verdad, prácticas me hubiera gustado, pero no hay ahorita una obra relevante así como el aeropuerto para que ustedes vayan y puedan preguntar acerca de las maquinarias. Se les ha hecho en su momento, por ahora solamente vamos a hacer la teoría, pero visto desde otro punto de vista, ¿no? Vamos a hablar, si bien algunos aspectos que se ha ido hablando en ese entonces, pero visto de otro lado, de otro autor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en estas clases es indicar la parte teórica, hacer uno o dos ejercicios para luego hacer algunas tareas, algunas prácticas, ¿no? Vamos a hablar en realidad de todos los temas, jóvenes, ¿ya? Vamos a hablar de todas las maquinarias y algunas otras maquinarias de repente que podríamos complementar. Y bueno, eso sería el curso, jóvenes, ese es el curso de nivelación. En este momento lo que tenemos que hacer todos es conectarnos, es preguntar, es indagar todo lo que se ha hecho el anterior semestre, ¿no? Estas clases, como les dije, van a ser grabadas para que lo tengan en la plataforma y puedan abrirlo cualquier rato, ¿ya? Entonces, lo que les pido, ¿no? Ahora es de que comuniquemos a nuestros compañeros, pónganse de acuerdo, jóvenes, en qué horarios el que vamos a pasar, si va a ser 8 de la mañana o va a ser del 10 de la mañana, hablen bien con el director académico para fijar ese horario, jóvenes. Esta mañana yo me he conectado a las 8 de la mañana a petición del presidente de curso, estábamos apenas 2 a 3 personas como ahora. Entonces, miren, jóvenes, así no voy a poder avanzar. Entonces, bueno, yo no recibí un comunicado oficial de poder
mover mi horario de clases, es por esa razón que vamos a pasar por ahora a las 10 de la mañana. Ya, entonces, jóvenes, en ese sentido yo quisiera que ustedes, más que yo, digamos, ustedes reúnanse para planificar el tema del horario, ¿no? Entonces, miren que las clases del siguiente semestre van a empezar en marzo y ustedes ya tendrían que tener el tiempo disponible para pasar clases. Si bien van a ser clases semipresenciales, eh, o tal vez de repente virtual, pero tienen que ya estar conectados las 2 horas que se les asigna para cada materia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso yo de que deberían un poco, digamos, ustedes también cuidar ese aspecto, porque si bien están trabajando, tendrían que dejarlo para estos siguientes meses que se aproximan, ¿no? Ya, a ver, antes de seguir, ¿hay alguna duda, jóvenes, acerca de eso? No, Inge, todo claro. Ya, listo, jóvenes. Entonces, entraremos en materia, jóvenes. No perdamos tiempo. Como les dije, esto eh, va a estar grabado, va a estar para ustedes, para que puedan acceder cualquier rato en la nube, en el YouTube, en la plataforma Classroom. Y bueno, jóvenes, empezaremos. Vamos a volver a retomar lo que habíamos hablado el anterior semestre. Habíamos hablado acerca de los rendimientos de las maquinarias, habíamos visto algunos criterios personales, incluso de la vida diaria de algunos de los compañeros. Y ahora vamos a ver desde otro enfoque de otro autor. Esta es una tesis que se ha hecho mostrando todas las maquinarias, es en Colombia, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de adecuarlo para nuestra ciudad, ¿no? Entonces empecemos hablando acerca del rendimiento de las maquinarias, ¿no? Según este autor indica, del 2009, Lloret, el rendimiento es la producción de las maquinarias que debe calcularse multiplicando la cantidad de material desplazado en cada ciclo ejecutado con el número de ciclos en una hora, ¿no? Entonces, la fórmula llegaría a ser la producción, que es el rendimiento, unidad de trabajo sobre hora, ¿no es cierto? Esta producción está medido en metros cúbicos hora y bueno, su fórmula tendría que ser metros cúbicos ciclo por hora, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos ciclos hace un trabajo en función a su metro cúbico o a su volumen desplazado, ¿no? Entonces, ese es el rendimiento, jóvenes, ¿no? Entonces, simplemente es decir, cuántos metros cúbicos realiza o excava o traslada o hace el retiro de este material en una hora, ¿no? Entonces, ese es el rendimiento. Acerca de eso, ¿hay alguna duda, jóvenes? Ya, a ver lo siguiente. Las unidades en que se trabajan comúnmente en movimiento de tierra, dice, es el metro cúbico o la tonelada. Y al trabajar con tiempo se utilizan horas, aunque a veces una producción puede ser calculada en días, ¿no? Entonces, la producción es lo que más importa aquí, ¿no? La producción en un movimiento de tierras o de maquinaria siempre va a ser en metro cúbico o de repente en toneladas, ¿no? Pero lo que nosotros queremos enfocar siempre de que esta unidad de metro cúbico hora debe ser calculada en función a varios factores, ¿no? La cantidad de material que mueve la máquina en cada ciclo es la capacidad nominal de la máquina, ¿no? Afectada por varios factores de corrección expresados en porcentaje que dependen del tipo de material, ¿no? Entonces, aquí ya está entrando los factores de corrección que habíamos hablado esa vez en función al tipo de material, ¿no? Aquí también nos menciona esto,
que está en función a 1 m³ por ciclo, igual a la capacidad nominal de la máquina por su factor de corrección. Entonces estamos introduciendo un nuevo factor de corrección. Nosotros habíamos hablado de varios factores, ¿verdad? Esa vez. Entonces aquí se está introduciendo un nuevo factor de corrección, ¿no? El factor de corrección se puede determinar empíricamente, ¿ya? Para cada caso en particular, o sea, por medio de mediciones físicas o tomarse los manuales del fabricante, ¿no? Entonces, a ver, vamos haciendo práctica esta. A ver, ¿qué factores físicos habíamos hablado el anterior semestre que afectan al rendimiento de una maquinaria joven? A ver, alguien que me pueda decir eso. Jóvenes, ¿qué factores físicos había? A ver, ¿o qué otro factor, jóvenes? A ver, vamos a ir preguntando. A ver, Jonathan, usted que ha entrado tarde, ¿qué factores influían para la corrección de un rendimiento, para la formulación de un rendimiento de una maquinaria? A ver, Jonathan. Inge, el mal mantenimiento de la maquinaria, pues Inge, a veces como trabajadores no hacemos el buen mantenimiento del equipo, entonces ahí es cuando nos falla. Cuando hacemos un buen mantenimiento, entonces la maquinaria también nos responde a lo adecuado como nosotros queremos, pues eso sería Inge. Claro, ahí ya estamos viendo un factor, ¿no es cierto?, de corrección. Ajá. Si nuestra maquinaria, por ejemplo, estaría en mal estado, le faltaría algo, no sé, tendría que entrar a mantenimiento, su rendimiento va a ser más bajo que otra que está seminueva, ¿verdad? Claro. Aún así, siempre se debe considerar, pienso yo, un rendimiento, ¿no? Digo, perdón, un factor de corrección. Si la máquina, digamos, fuera, digamos, 0 kilómetros, ¿ya? Una retroexcavadora. ¿Qué otro factor, digamos, podría influir? A ver, Sánchez, usted ya ha participado y me alegra que esté participando. A ver, Jonathan, usted, bueno, se ha salido. Ya, a ver, Gonzalo, ¿qué otro factor de corrección podría existir? ¿Ya? Cualquier otro factor, a ver, eso quiero saber. O Jonathan, cualquiera de los dos. Inge, el otro factor sería que el operador tendría que saber pues bien de su manejo de la maquinaria y cómo usar todas esas cosas, ¿no? Si no sabe, pues estaríamos recurriendo a un atraco, como se pregunta. Claro, es evidente, ¿no, jóvenes? El tema que es un factor y claro, también está muy bien, Javier. Es un factor humano que se pone en función. No podemos comparar el rendimiento que puede hacer un operador aprendiz con uno que tiene varios años de experiencia, ¿no es cierto? Entonces, ese factor también se añade acá, ¿no? Bueno, Javier, está muy bien. A esto, ¿qué otro factor más habíamos llevado, jóvenes? A ver, alguien, aparte de Javier, ¿quién? Gonzalo, Jonathan, ¿qué otro factor más podría existir? A ver. Jonathan, ¿usted por qué no quiere participar en la clase? ¿Está ahí? ¿No está Buenos ahí? días, Inge. Buenos días, Inge. Es que no Buenos estoy días. bien con la conexión. Otro factor sería, no sé, el tiempo que tiene que rendir la maquinaria, porque no puede estar rindiendo, digamos, todo el día, ya que las maquinarias solo funcionan dependiendo cada hora o cada hora tiene que descansar la maquinaria para continuar haciendo el procedimiento que está haciendo el tipo de maquinaria que vayamos a emplear en cualquier construcción. Ese sería el factor más importante, factor, ¿no? Muy bien, Jonathan. La verdad, miren, yo me alegro de que ustedes estén asimilando eh,
de una u otra manera el tema de rendimientos, que prácticamente es eso, ¿no? Él mencionaba las condiciones físicas, climatológicas, podría decirse, ¿no? ¿Qué pasa si en un lugar, por ejemplo, en esta época de lluvia, en otros lugares hay granizadas, ¿no? Entonces, ese factor también influye en el tema del rendimiento de la máquina, ¿no? Ahora bien, hay un factor también que se olvidaban, que habíamos repasado esa vez, que es el factor de operabilidad, ¿no? En el momento que se pincha una llanta, ¿ya? O sea, descarga la batería, eh, hasta el cambio de la llanta, la reparación de la batería, existe un lapso de tiempo, ¿no? Entonces, esa operabilidad también afecta en el rendimiento, ¿verdad? Entonces, por esa razón, jóvenes, es importante saber estos factores que vamos a ir desarrollando ahora de otro punto de vista. Por ejemplo, a ver, sigamos leyendo y me gusta que estén participando y vayamos, digamos, eh, mm, complementando en las cosas que habíamos visto el anterior semestre, ¿no? Entre los factores de eficiencia, a ver, esto hay que leerlo muy bien, en el rendimiento de las máquinas, dice, ¿no? La eficiencia óptima de una máquina es la relación entre rendimiento y gasto del material, ¿ya? Gasto del material movido. Influye directamente en la producción, ¿ya? Existen factores como relación peso-potencia, ¿ya? La capacidad, costos de operación y más, así como factores indirectos que influyen en el funcionamiento, tales como facilidad de servicio, seguridad, disponibilidad de piezas y conveniencia para el operador de la maquinaria, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la operabilidad del operador, la disponibilidad de piezas, la seguridad, la facilidad de servicio, ¿no? Entonces, esto es un factor de relación también que se está tomando en cuenta. También, ¿qué estamos tomando en cuenta? Estamos hablando del peso y la capacidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos excavar un suelo semiduro y de repente nos encontramos con un suelo duro y nuestra maquinaria, digamos, no tiene esa potencia o esa capacidad de poder, digamos, excavar, entonces ya estaríamos entrando en otro aspecto, ¿no? En un factor, digamos, de corrección, ¿no? Obviamente que sí podría, digamos, podría excavar nuestra máquina, pero tendría esa dificultad, ¿no? Entonces, a eso nos vamos, jóvenes, ¿ya? Ahora bien, a ver, el trabajo, la energía y la potencia también son parte de la eficiencia. El equipo, sea sencillo o complejo, realiza actividades moviendo sus partes mecánicas, lo que ocasiona un desgaste considerable, ¿no? Entonces, estamos hablando de cómo nuestras maquinarias, al pasar del tiempo, van a ir a sufrir un desgaste, ¿no? Entonces, a ese factor de eficiencia lo estamos llamando al rendimiento de la máquina, ¿ya? Lo estamos llamando factor de eficiencia del rendimiento de la máquina, ¿ya? También vamos a hablar del factor de hoja. A ver, Deri recién se está conectando. A ver, Deri, buenas tardes, o buenos días, perdón. ¿Por qué se ha rechazado? ¿Qué ha pasado? Deri, le escuchamos. Deri, ¿está ahí o no está ahí? Bueno, la verdad no sé si estará, que estará. Bueno, a ver, esperemos un rato, ya. Hablaremos de un factor más, jóvenes, a ver, que el autor lo está llamando el factor dado, el factor hoja lo dice, ¿no? Factor dado por la dificultad de empuje y el estado del suelo, ¿ya? El autor es Lloret de 2009, ¿no? Sería interesante descargar este libro de Lloret para poder más, digamos, seguir leyendo, ¿no? ¿Ya qué lo llama ese factor? Es el factor de dificultad de empuje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Condiciones de empuje en una columna y factor de hoja en la otra columna, ¿no? En la primera fila indica cuando el factor de empuje es fácil,
la cuchilla llena, tierra suelta, bajo contenido de agua, terreno arenoso, tierra común, material amontonados, ¿no? Ese factor está entre 0,9 y 1,1, ¿ya? Miren, ¿algún rendimiento podría superar al 100%? En este caso lo estamos viendo, ¿no? A ver, ¿qué tipo de suelo se podría, digamos, em, eh, se podría, digamos, considerar un rendimiento de 1,10 considerando este factor de hoja? A ver, ¿cuál del suelo sería? A ver, jóvenes, les escucho. Deri, o Jonathan, o Gonzalo, o Javier, a ver, cualquiera. Yo pienso que, como dice, ¿no? La tierra común, o sea, puede ser un campo donde puede estar rellenado tal vez solamente y donde fácilmente puede entrar la pala y alzar al 100% con su capacidad que tiene. Ya al ver que no hay piedras o el suelo no es tan arcilloso, digamos así. Muy bien, Jonathan, ¿no? De todas formas, un suelo semiduro, pero un suelo suelto también tiene un poco su dificultad, ¿no? ¿Qué pasaría si encontramos un montón de arena? ¿Ya? Un montón de arena en algún lugar, ¿ya? Puede ser, digamos, aquí en el instituto hay un montón de arena y que queremos removerlo. Va a venir nuestra excavadora o nuestra pala frontal, va a agarrar ese material en su capacidad del 100%, ¿verdad? Y lo va a trasladar. Ese factor va a llegar al 100%, incluso superando, porque la arena fina en este caso, va a ser como un suelo suelto, peor que un suelo suelto, más no va a tener esa capacidad, digamos, de resistirse a un traslado, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos entrar a 1,1 de factor de eficiencia, ¿no? Que llegaría a ser al 110%. Ya, a ver, tenemos 10 minutos más, jóvenes. Ya, entonces, hay otra condición que lo llamamos empuje promedio, que es la tierra suelta, pero imposible de empujar con cuchilla llena, suelto como grava, arena y roca triturada, ¿no? Aquí la grava está bien, se puede considerar de que no se puede empujar al 100%, ¿no? Pero la arena, dependiendo también, se podría empujar al 100% si estamos en un lugar plano, ¿no? Y la roca triturada. La roca triturada, obviamente, jóvenes, difícil va a ser el movimiento del 100% en su pala, ¿no? Y nos ofrece un rango de factor de hoja que está entre 0,7 a 0,9, ¿no? Ese es su factor, ¿ya? Otro, el empuje de dificultad moderada. Este empuje de dificultad moderada está el contenido alto de agua, ¿ya? Arcilla pegajosa, como cascajo, arcilla seca y duras, suelo natural, ¿no? Entonces, aquí está introduciendo un concepto que es el suelo natural. El suelo natural, evidentemente, si tenemos un suelo en cualquier lugar que simplemente está ahí, eh, como su propio nombre le dice, natural, es como si lo hubiéramos encontrado en un lugar, se podría decir virgen, ¿no? Un lugar que nunca tiene modificaciones, pero al pasar del tiempo esto ha ido consolidándose, ¿ya? Ha ido consolidándose por situaciones como las lluvias, la cimentación, la compactación por sí sola, por su gravedad que tiene el suelo, ha ido compactándose. Entonces, esta tiene una dificultad moderada de poder retirar ese material, ¿no? Y su factor de hoja está entre 0,60 a 0,70 el porcentaje, ¿no? Ahora, también introducimos otro empuje, que es el empuje difícil, ¿no? El empuje difícil
son las rocas dinamitadas o fragmentos grandes de rocas, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, mover rocas en nuestra ciudad de gran diámetro, ¿no es cierto? Tenemos que, tenemos que acomodar, tenemos que medir, tenemos que ver la forma de poder mover estas rocas, ¿no? Por ejemplo, para realizar una excavación en roca, no es tan fácil, digamos, de agarrar una pala o agarrar una retroexcavadora o una excavadora y someterle a un excavado. Si es roca es muy difícil, ¿no? Entonces lo que se hace es una voladura, ¿no? Es una actividad de voladura. Se van perforando el suelo o el lugar que queremos perforar, y lo que hacemos es empezar a hacer la voladura, ¿no? Teniendo en cuenta siempre el cuidado de los lugares que podría afectar, ¿no? Una vez que se hace la voladura, recién ingresa la maquinaria, ¿ya? La maquinaria hace su trabajo desalojando el material, pero miren, todo ese proceso ya es, como les digo, es uno en rendimiento siempre va a ser mayor, no es en una excavación normal, ¿no? Mover estos fragmentos dinamitados es complejo, jóvenes, ¿ya? Muchas veces la roca no está fracturada y tenemos que hacer fuerza para poder arrancar. Es como arrancar, digamos, un diente, ¿ya? La roca fracturada después de ser dinamitada es como romper un diente. Entonces, por esa razón, digamos, es dificultoso, ¿ya? Y su factor de hoja llega a ser de 0,4 a 60, perdón, a 0,60 en ese factor, ¿no? Ya, jóvenes, a ver, ¿hay alguna duda antes de entrar a un pequeño receso? A ver, Deri se ha conectado por 2 celulares. Ya, jóvenes, miren, nos vamos a tomar un tiempo de 5 minutitos para que ustedes puedan, no sé, estirarse o un tiempo de recreo, para luego volver y terminar hasta donde se ha planificado esta clase, ¿ya? Está interesante ver el punto de vista de otro autor en tema de rendimientos, para que nosotros vayamos y apliquemos estos conocimientos en la vida práctica, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo, jóvenes, a las 11, a las 10:50, ¿ya? Vayan a tomarse un recreo, una estiradita, una estirada de pies, y estaríamos retornando. Buenos días, jóvenes. Señor Chura, buenos días o buenas noches. Ya, jóvenes. A ver, Yasmani, ¿qué es lo que está pasando con su curso? ¿Por qué no está asistiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Sus compañeros, ¿dónde están? A ver, usted que es vicepresidente de su curso, explíquenos esa situación, ese fenómeno, ¿por qué está pasando esas cosas en su curso? A ver, le escuchamos, Yasmán. Y que como las clases oficialmente empezarían el 1, entonces creo que muchas personas, muchos compañeros están aprovechando, ocupando sus asuntos en eso. Yo creo que en fecha 1 de marzo todos pueden venir a pasar clases con toda normalidad. Eso al menos a lo que tengo conocimiento, Inge, porque nos han dicho, como son clases de nivelación, y
lo peor que no es práctico, lo que necesitamos, esperamos hacer es, creo que son los factores que impiden que muchos estén por... Y también el tema de horario, Germán. Por aquí. Eso, Inge, el tema de horario también. Ya, jóvenes, la verdad no sé cómo se ha organizado, pero de todas formas, yo tengo la tarea de hacer estas clases para nivelar a todos ustedes, ¿ya? Yo sé que ha existido muchas dudas y no podemos decir, digamos, de que estas clases son totalmente teóricas, ¿no? Se va a hacer práctica, si bien en el anterior semestre hemos ido a un lugar, hemos viajado a una obra, es para que ustedes conozcan, ¿no? Entonces, sobre eso yo no puedo, digamos, volver a realizar otra práctica como lo hemos hecho, ¿no? Sería medio ilógico volver a ir al mismo lugar sabiendo qué es lo que nos van a decir o qué lugar vamos a visitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, jóvenes, lo que yo estoy planteando en estas clases de nivelación es repasar lo que se había hablado acerca de los rendimientos, no solamente de una máquina, sino de varias máquinas, ¿no es cierto? En realidad de las que se puedan, ¿no? Para que ustedes puedan reforzar todo aquello que tal vez no hayan asimilado, ¿no? Eh, Esperemos que a partir de la siguiente semana una gran mayoría ya se incorpore porque necesitamos que los estudiantes, especialmente aquellos que no hayan asimilado algunas cosas, tengan que estar presentes para poderles guiar, ¿no? En cuestión de horario, jóvenes, ya está establecido hasta este momento. Yo no he recibido una comunicación especial, o perdón, oficial, para poder mover mi horario. De todas formas, yo estoy aquí listo, estoy desde las 8 de la mañana hasta las 12:30. Esta mañana he pasado con doña Sonia y con Wilson, ¿no? Bueno, yo les dije, esperemos, no han ingresado más estudiantes, entonces por esa razón se ha trasladado para las 10 de la mañana. Pero jóvenes, no echemos la culpa a algunas circunstancias que están pasando, ¿no? Vayan, reúnanse, fijen un horario, hagan el esfuerzo para poder asistir a estas clases, ¿no? De todas formas, nosotros vamos a estar para ayudarlos. Todas estas clases se está grabando para que ustedes puedan tenerlo en cualquier lugar, en cualquier momento y repasar lo que se está avanzando. Es un poco dificultoso para mí explicar a todas tres personas, volver a explicar a otras personas, entonces por esas razones que quiero que fijen su horario, ¿no? Miren, este mes es corto, ya estamos a mitad de mes, el siguiente mes ya tenemos que arrancar con todo. Y para nosotros es importante que ustedes ya estén entrando mm, en esta carrera, digamos, se podría decir, para poder, digamos, estar ya con todas las ganas el 1 de marzo, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra duda más que tal vez están teniendo, jóvenes? Ya, bueno, ya, a ver, comentarles de que hace rato ya estábamos hablando con sus otros compañeros, que por cierto ya no está Sánchez ni tampoco Gonzalo. Estábamos hablando sobre este tema que es importante, es el tema de los rendimientos de maquinarias. Recuerdan que habíamos hablado el anterior semestre varias cosas acerca de esto, habíamos incluso hablado acerca de maquinarias en específico. Lo que vamos a hacer es reforzar ese criterio, ese conocimiento, pero de diferente ángulo, ¿ya? Con otros criterios, ¿no?, técnicos. Esa vez habíamos avanzado
otros criterios, ahora lo vamos a hacer con otros criterios. Entonces habíamos hablado que es el rendimiento, habíamos hablado acerca de los factores que influyen a este rendimiento, como son los factores de eficiencia de la maquinaria en este caso, y habíamos dejado acá en el factor de hoja de las maquinarias, ¿no? Que está en función al tipo de material, al empuje de material que puede realizar una maquinaria, ¿no? Ahora, lo que nos llegaría a tocar hacer en este momento es hacer el factor dependiente, ¿ya? Cuando hablamos técnicamente de pendiente, estamos hablando de una subida o una bajada o una montaña donde si vemos que la montaña tiene una pendiente considerable, es parada, decimos, ¿no? O sea, si una calle es bajada, se puede decir que tiene una pendiente considerable, ¿no? Entonces, esa es la pendiente, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice este autor? Indica que dependiendo de la altura de la pendiente, dice, ¿no? La máquina debe esforzarse un poco más o menos, ya sea el sentido de la pendiente, ¿no? Entonces, si tenemos una pendiente considerable, la máquina también va a esforzarse considerablemente, ¿no? Entonces, a eso es lo que se va. Entonces, para eso también este autor introduce unos libros, pero unos factores, ¿no? Que están en función a la pendiente del terreno. Por ejemplo, si hablamos de un factor de pendiente del 15%, que es considerablemente empinada, podríamos decir, el factor de rendimiento va a ser 1.20, ¿ya? Si tenemos una pendiente del 10%, su factor va a ser de 1.14. Si tenemos el 5% en una pendiente, tenemos el 1.07. Si tenemos un terreno llano, podríamos decir, el rendimiento va a ser el 100%. ¿Ya? Ahora, si la pendiente es negativa o estamos en una bajada, la pendiente en un porcentaje de de 5%, tenemos el 0.93. Si tenemos una pendiente negativa al 10%, tenemos el 0.86. Y un 15% en pendiente negativa tenemos el 0.77, ¿no? Entonces, jóvenes, es importante tener este concepto claro acerca de la pendiente, ¿no? Porque, por ejemplo, una pendiente máxima en una carretera es el 5%, ¿ya? Entonces nuestras maquinarias tendrían que tener de entrada en una construcción, en prueba subida, en una pendiente máxima, el 1.0 de factor, ¿no es cierto? O el 0.93 si estamos trabajando en bajada, ¿no? Entonces había sido importante esta situación porque va afectando a nuestro rendimiento. Mientras más grande es el factor de corrección, podríamos decirlo como en este caso en 1.2, nuestro rendimiento va a ser bajo, ¿no es cierto? Claro, el rendimiento va a ir bajando en función a lo que nos requiera, ¿no? Bueno, entonces eso sería jóvenes, ya, en relación a la pendiente del terreno. Ya, ¿qué más? Factor del tipo de material. Habíamos hablado también en su ocasión acerca de este factor, que también tenía sus propias conclusiones el autor. Ahora nosotros vamos a ver de esta forma, ¿ven? Por ejemplo, el factor del tipo de material dice, representa el nivel de dificultad que presenta el material extraído desde su naturaleza, ¿no? Entonces, podríamos hablar nos mencionan dos columnas, ¿no? En la primera columna es el material y en el otro el factor M, que lo vamos a llamar factor de material, ¿no? Cuando hablamos
material suelto o amontonado, tierra no compactada, arena, grava, suelo suave, ese factor llega a ser el 1, ¿no? El 100%. Si la tierra está compactada, arcilla seca, suelos con menos del 25% de roca, su factor es el 90%, ¿no? Suelos duros con un contenido de roca hasta el 50% es del 0.8, el 80%. Roca estratificada o dinamitada, suelos con hasta el 70% de roca es del 0.70, ¿no? 70%. Rocas areniscas y aliche es del 60%, jóvenes, ¿no? Ya, esa tabla es igual importante, jóvenes. Ya. Otro de los factores de eficiencia que lo denomina el autor es el factor de eficiencia de trabajo. Corresponde al valor de evaluación sobre los factores de uso del tiempo y habilidad del operador, ¿no? También se había hablado de esto, jóvenes. Habíamos hablado acerca de esto en función a la habilidad del operador, ¿no? Por ejemplo, si las condiciones de trabajo es excelente, estamos hablando de un 60-60, dice, ¿no? En tiempo, el factor de eficiencia llega a ser 1, ¿no? Si tenemos unas condiciones buenas, el factor de eficiencia es 0.75, las regulares 0.60 y deficientes del 0.47, ¿no? Esto puede ir variando en función a qué, a 0.47 en deficientes a 70%, ¿no? De 47 a 70% un factor de eficiencia, ¿no? De eficiencia de trabajo, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar acerca del factor de altura. Al utilizar una máquina en gran altura puede significar una disminución de productividad, ya debido a la pérdida de potencia del motor. Esto quiere decir que debido a la altura sobre el nivel del mar, el aumento de duración de ciclos es proporcional a la disminución de potencia del motor de la máquina, ¿no? Entonces, la fórmula que propone este factor es igual a decir la altura sobre el nivel del mar menos 1000 metros sobre 10.000, ¿no? Importante, ese es un criterio nuevo para nosotros para poder evaluar un rendimiento de una maquinaria, ¿no? Una máquina podrá trabajar de la misma forma que lo hace al nivel del mar que aquí en Potosí. A ver, eso les hago esa pregunta, jóvenes. A ver, Yasmani. Inge, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Una máquina a nivel del mar podrá trabajar de la misma forma aquí en Potosí, le preguntaba. No, Inge, de ninguna manera. Varios factores hay que considerar para que la máquina trabaje bien. Por ejemplo, uno de ellos es el clima. El clima a nivel del mar con la altura no se compara, ¿no? Porque las máquinas difieren en el funcionamiento, Inge, ya sea en consumo de aceite, factor funcional tal vez. Puede que el operario también no trabaje mucho tiempo dentro de la máquina por el tema de calor. Eso, Inge, y tal vez también podríamos considerar el tema de la roca, ¿no? La altura tenemos mucha roca, en allá un poco más de arena. Ahí, Inge. Ya, está bien. Pero creo que no está haciendo un poco de seguimiento, ¿no? Yo me iba a este concepto que es nuevo para nosotros, el factor de altura. ¿Ya? Lo que indica acá, dice que al utilizar una máquina en gran altura, dice, ¿no? Puede significar una disminución de productividad debido a la pérdida de potencia del motor. Esto quiere decir, dice,
que debido a la altura sobre el nivel del mar, el aumento de duración de ciclos es proporcional a la disminución de potencia del motor de la máquina. Nos proporciona una fórmula H que indica altura sobre el nivel del mar menos 1000 metros sobre 10.000, que llegaría a ser el factor de altura, ¿no? Es evidente, ¿no? Las movilidades, una gran cantidad, son diseñadas a nivel del mar para ese tipo de, se podría decir, de espacio, de atmósfera, ¿no? Bueno, nosotros estamos a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar y puede afectar en nuestras maquinarias, ¿no? Ya. A ver, por último, vamos a llevar el factor de cucharón o acarreo. La pérdida de material es inminente al momento de uso del cucharón en las maquinarias. Este factor representa la deducción del material acumulado en el cucharón, ocasionando por derrames en la operación, y este al mismo tiempo varía según la forma y tamaño de las partículas de suelo, así como la humedad y las condiciones de operación. Este factor es más utilizado para cargadoras frontales, ¿no? Bien claro nos está diciendo, para cargadoras frontales, ¿no? Que indica la pérdida de material en el acarreo del cucharón, ¿no? Y aquí nos menciona ese factor K, según a las condiciones de operación. Cargado de cucharón fácil, cargado desde un acopio de tierra o desde un montón de roca excavada por otra máquina, el cucharón puede llenarse sin necesidad de utilizar la potencia de excavación. Se utiliza para arena, suelo arenoso, suelo arcilloso con buen contenido de agua. Ese factor está entre 1 a 1.1, ¿ya? Cargado de cucharón en condición promedio. El cargado de tierra suelta desde el acopio es más difícil, pero se puede llenar el cucharón. Se utiliza para arena, suelo arenoso, suelo arcilloso, grava y sin cernir, grava compactada y en excavación y cargado de tierra suave. Este factor está entre el 0.85 al 0.90, que podría disminuir el rendimiento, ¿no? Cargado del cucharón moderado, difícil cargar cucharón lleno, se utiliza para roca pequeña, acopio por otra máquina, roca molida, arcilla dura, arena mezclada con grava, suelo arenoso, suelo arcilloso seco, ¿no? El factor está entre el 80 al 85%. Y por último, el cargado difícil. El cargado difícil, difícil cargar al cucharón, se utiliza para rocas grandes de forma irregular, que forma grandes espacios de aire, roca excavada con explosivos, piedras grandes, arenas mezcladas con piedras, etc. Su factor es del 75 al 80%. Ya jóvenes, hemos hablado acerca de los factores que en su momento, en el semestre anterior, habíamos conversado, ¿ya? Por ahora, pienso yo de que hemos avanzado y estamos bien en el avance, volviéndoles a recordar lo que se había llevado y reforzando el conocimiento de cada uno de ustedes, ¿no? Ahora, jóvenes, yo quiero que se pongan muy de acuerdo con sus compañeros y autoridades y me fijen un horario, ¿ya? Voy a volver yo el día jueves a conectarme desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Ese es el horario que se me ha asignado y voy a estar dispuesto a cualquier duda, a cualquier pregunta que ustedes así lo hagan, ¿no? Acerca de su disponibilidad de tiempo, jóvenes, no es bueno que ustedes no le estén tomando atención a sus clases de nivelación, peor aún a su semestre que viene en marzo, ¿no? Entonces, sin más que decir los jóvenes, o a menos de que exista una duda, nos estaríamos viendo la siguiente semana. ¿O hay alguna duda?
Creo que no, ¿no? Ya jóvenes, entonces nos estaríamos despidiendo, ya coordinando el tema del horario, jóvenes. Por favor, seamos, avisen a sus compañeros, estemos una gran cantidad para poder debatir, poder hacer concurso de ideas, concurso de respuestas, de preguntas, de inquietudes. Bueno, jóvenes, yo me estaría retirando y nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Jóvenes, a ver, ¿qué ha pasado con los demás compañeros? ¿Están conectados? Uno ha entrado y dice escrito, el Jonathan López. Uno viene a decir salir. A ver, voy a informar en el grupo, ¿ya? Ya, Deri, a ver, una consulta, ¿cómo les está yendo en sus otras materias? Como le comento que estaba sin celular, con la ingeniera Flavia hemos subido arriba y laboratorio hemos hecho, pero solo el Clever y yo no hemos estado, no había nadie. Ya, ya, y las otras materias, En las otras materias no se estaban, no está tan informado, pero estábamos pasando con la ingeniera que había pasado una clase. Después con la ingeniera Flavia teníamos que programar para ir a Callada, pero no se ha podido, entonces video no se nos envía. ya, bueno. Ya, Deri, mire, lo que yo he quedado en un acuerdo ese rato con los compañeros de que estén o no estén, lo que tenemos que hacer es pasar clases, ¿ya? Entonces, lo que sí estamos haciendo es grabar estas clases, yo sé que se van a conectar, ingresan tarde, lamentablemente, bueno, hay que continuar, ¿no? O de repente podríamos, tal vez yo voy lo que podemos hacer de lo siguiente, mira. Esperemos un rato más, se conectan 2 o 3 personas más y pasamos clases. Caso contrario, yo les voy a mandar un video, tal como los voy a hacer, como lo estoy subiendo, y bueno, eso sería por hoy, ¿no? Pero ya pónganse de acuerdo, por favor, todos, para pasar una hora. Yo estoy todos los jueves a partir de las 8 de la mañana hasta las 2:30, pero no es bueno que estén unos cuantos nada más. Dime. Es que, por ejemplo, yo hoy de mi trabajo me falta para pasar porque en mi casa me he quedado, pues, y la mayoría debe estar haciendo eso y van a preferir trabajar por estas situaciones. Sería bueno pasar en la mañanita o en la noche, Inge, eso sería una sugerencia. Yo estoy de acuerdo, pero siempre, por eso como les digo, hablen bien con las autoridades. Nosotros solamente seguimos la instrucción de las autoridades. Bueno, a mí me han asignado este horario, pero de todas formas yo estoy predispuesto desde las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, si es más antes, no importa. Ustedes saben que podemos pasar más antes o podemos pasar en la noche, pero eso coordinen ustedes. Mientras tanto, ahora vamos a esperar unos 5 minutos más, Deri, y luego estaríamos ya viendo si vamos a pasar o ya vemos. ¿Listo? Bueno, Inge. Con Jairo, vamos a partir de decir, es que igual Jairo estaba diciendo porque es un horario incómodo a las 10 y es a medio tiempo, y tiempo perdido es hasta esperar a las 10, luego hasta mediodía ya se pierde, el mediodía siempre. Listo. No se puede. Deri, vamos a estar hablando. A ver, esperaremos unos 5 minutitos más. ¿Ya? Bueno.